Bienvenido a una lección sobre líneas y planos paralelos y perpendiculares. Las líneas son paralelas si están en el mismo plano, o coplanar, y no se cruzan. Aquí vemos dos conjuntos de líneas paralelas, y podemos usar este símbolo aquí, con dos barras verticales, para representar líneas paralelas, y luego para marcar líneas paralelas en un diagrama, usamos flechas. Entonces, si llamamos a esta línea L y esta línea M, esta línea P y esta línea Q, podemos decir que la línea L es paralela a la línea M, y la línea P es paralela a la línea Q. Usando flechas, podemos identificar líneas paralelas colocando una flecha en la línea L, una flecha en la línea M, mostrando que son paralelas, y podríamos poner dos flechas en la línea P y dos flechas en la línea Q para mostrar que esas dos líneas son paralelas. Observe que la línea L y la línea P tienen un número diferente de flechas, lo que indica que no son paralelas. Aquí hay otra mirada a dos líneas paralelas. Observe que están inclinadas en la misma dirección y, por lo tanto, tienen la misma pendiente, y mientras las pendientes de las líneas permanezcan iguales, permanecerán paralelas. Dos líneas que están en el mismo plano se cruzan o son paralelas. Aquí hay dos ejemplos de líneas en el mismo plano que se cruzan. Observe que se cruzan en un solo punto. Si las dos líneas se cruzan y forman un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, como vemos en este ejemplo, las líneas se llaman perpendiculares. Para mostrar que esto se cruza en un ángulo recto, a menudo colocamos un pequeño cuadrado que muestra el ángulo correcto. Si esta es la línea L y esta es la línea M, podemos afirmar que la línea L es perpendicular a la línea M. E incluí esta figura aquí porque pensé que era un diseño bastante ordenado, formado por segmentos de líneas que se cruzaban. El último tipo de líneas que discutiremos se llaman líneas oblicuas. Las líneas oblicuas son líneas que no son planas, no están en el mismo plano y no se cruzan. Entonces, a primera vista, parece que estas dos líneas se cruzan, pero no están en el mismo plano. Así que si giramos esto, podemos ver que en realidad no se cruzan. Y por lo tanto estas dos líneas son líneas oblicuas. No se cruzan, pero no están en el mismo plano. Ahora hablemos de planos. Dos planos son paralelos si nunca se cruzan, así que mirando esta figura aquí, el plano N es paralelo al plano P, y si dos planos no son paralelos, se cruzarían, y si se cruzan y forman un ángulo recto, los dos planos son perpendiculares. Entonces, en este caso, parece que el plano M es perpendicular tanto en el plano N como en el plano P, debido a que este ángulo aquí parece ser de 90 grados. Echemos un vistazo a esto en 3D. Primero, aquí hay un ejemplo de dos planos que son paralelos. Observe que no se cruzan. Y aquí hay un ejemplo de un plano que se cruza con otros dos planos, y si miramos esto en el ángulo correcto, podemos ver que parece que se cruzan y forman un ángulo recto y, por lo tanto, el plano púrpura es perpendicular tanto al plano amarillo como al plano verde. Veamos un ejemplo para revisar los temas principales. Número 1. Usando esta figura aquí, queremos identificar tres pares de planos paralelos, lo que parece que el plano superior e inferior de este cuadro sería paralelo. Recuerde, una forma de identificar un plano es usar tres puntos en el plano, por lo que para el plano superior usamos el plano D, es paralelo a la parte inferior de la caja, que llamaremos avión APA. BH. Ahora el frente y la parte posterior de la caja también serían dos planos paralelos, por lo que diremos que el plano ABC, para el frente, es paralelo al plano. Lo llamaremos F. We'll call it EFH. Para el plano posterior, y luego para el lado izquierdo y derecho.
lado, diremos que el plano AD es paralelo al plano BCF. is parallel to plane BCF. Número 2. Identifica dos pares de planos perpendiculares. Bueno, si usamos el plano de la derecha y el plano de la parte inferior, observa cómo forman un ángulo recto aquí. Por lo tanto, son perpendiculares, por lo que podemos decir que el plano AB es perpendicular al plano BCF. Is perpendicular to plane BCF. Y también podríamos usar el plano frontal y el plano superior, porque forman un ángulo recto aquí, por lo que podríamos decir que el plano ABC es perpendicular al plano D. Is perpendicular to plane CDE. Número 3. Identifique dos pares de líneas oblicuas. Recuerde que las líneas oblicuas no se cruzan, pero no están en el mismo plano. Por ejemplo, si observamos la línea que pasa por los puntos A y B, y la línea que pasa a través de los puntos E y F, no se cruzan, y no son coplanares, y por lo tanto son líneas asimétricas. Además de la línea que pasa por los puntos EB y la línea que pasa por AG. Tenemos que tener un poco de cuidado aquí porque recuerde que la línea CF y la línea BH no se cruzan, pero estarían en el mismo plano y, por lo tanto, no son líneas asimétricas. Espero que hayas encontrado esto útil.